Sin duda, has oído hablar del Triángulo de las Bermudas o Triángulo del Diablo en el Océano Atlántico Norte. Las 500.000 millas que se extienden desde Miami hasta las Bermudas y Puerto Rico. Durante los últimos 5 siglos, cientos de aviones e innumerables barcos se hundieron misteriosamente, o desaparecieron por completo, junto con miles de tripulantes y pasajeros. En la actualidad, la causa más obvia parece ser el clima, ya que las tormentas y, particularmente, la niebla pueden crear condiciones peligrosas para que los barcos y aviones viajen. Pero con tantas desapariciones que ocurren en condiciones climáticas normales, esta teoría plantea más preguntas de las que responde, dejando piratería, cambios en la Tierra, como erupciones de gas metano, monstruos marinos, secuestros alienígenas y lo menos probable, agujeros de gusano. A medida que se publican nuevos descubrimientos en física cuántica, dan más credibilidad a estas teorías fantásticas. En las últimas décadas, los científicos han demostrado que el continuo del tiempo y el espacio se puede alterar. Incluso Stephen Hawking propuso la posibilidad de que un agujero de gusano se abriera y conectara desde un punto de nuestro espacio-tiempo a otro, en un universo distante. Con los extraños informes proporcionados por aquellos que sobrevivieron a condiciones peligrosas cuando pasaron por el Triángulo de las Bermudas, la probabilidad aumenta que hay algún tipo de vórtice de energía que se abra en ciertas condiciones atmosféricas. ¿Podría la misteriosa y aterradora niebla eléctrica y las altas lecturas magnéticas en el triángulo serán indicios de esta anomalía de la naturaleza? ¿Y podría estar teletransportando a los buques y personas desaparecidas a otra dimensión? ¿Qué pasa si la naturaleza sobrenatural del Triángulo del Diablo es simplemente inexplicable en base a nuestra comprensión anterior de la física? Los misterios del Triángulo del Diablo se remontan a cientos de años. Estos son algunos de los incidentes más famosos, comenzando con Cristóbal Colón en 1492. Un navegante muy respetado. Colón escribió en su cuaderno de bitácora que su brújula se comportaba de manera extraña, y más notable, que él y su almirante desde la cubierta vieron una luz, era como una pequeña vela de cera que se elevaba y levantaba. Más tarde dijo: un objeto brillante sale del agua y se dirige a la atmósfera. Siglos más tarde, en 1881, en uno de sus viajes a Nueva York y las Bermudas, la goleta Jane Austen tropezó con otro barco que se desplazaba misteriosamente sin tripulación. El capitán ordenó a algunos de sus propios tripulantes a bordo del barco vacío que lo pilotasen junto a Jane Austen hasta su destino en Nueva York. Después de 2 días, una gran tormenta separó las dos naves, y después de que todo estaba calmado, la nave fue encontrada una vez más, y como antes, la tripulación había desaparecido. En 1918, un coloso masivo, el USS Cíclope, desapareció misteriosamente en el Triángulo, después de dejar Barbados para Baltimore, Maryland, llevándose consigo 306 tripulantes y pasajeros. El Cíclope sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia naval de los Estados Unidos, que no fue el resultado de combates. En 1927, Charles Lindbergh, la primera persona en volar alrededor del mundo, regresaba a San Luis desde Cuba cuando describió haber entrado en una niebla inusual y hacer que sus instrumentos de navegación se volvieran locos. Pasaron 40 años antes de que él publicara su relato de esa experiencia. Aparentemente fue tentativo sobre tratar de explicar las anomalías. Probablemente el incidente más famoso en el Triángulo de las Bermudas involucró a 14 pilotos expertos a bordo de 5 aviones bombarderos de la Marina estadounidense. El 5 de diciembre de 1945, el comandante Charles Taylor, en un ejercicio de entrenamiento de rutina, comunicó por radio el control de la aeronave en el continente, pareciendo preocupado y confundido acerca de su ubicación al este de Fort Lauderdale. Informó falla de la brújula, y pronto, los 5 aviones desaparecieron del radar. La Armada envió un avión de rescate con 13 tripulantes más. No solo no encontraron escombros, ellos también desaparecieron sin dejar rastro. Tristemente, las situaciones inusuales han continuado con una frecuencia casi anual en el siglo XXI. Tan reciente como en el 2017, una joven empresaria,
sus dos hijos pequeños y su piloto, se perdieron en algún lugar de la región, aunque se dijo poco después, que se encontraron pedazos de los restos del avión. Pero, ¿a dónde van los restos? Debido a que el Triángulo de las Bermudas está sobre la fosa de Puerto Rico y una de las áreas más profundas del Océano Atlántico, no es probable que se encuentre nada que se hunda. Pero, ¿siempre se hunden? Cuando se consideran estas historias, como Colony Lindbergh, de personas que sobrevivieron a terribles condiciones en el Triángulo de las Bermudas, hay una característica común: instrumentos de navegación que funcionan mal. Pero en 1970, un veterano piloto que sobrevivió a un fenómeno mortal en el Triángulo del Diablo, y contó su historia que nos llevó a lo más profundo del misterio. Desde entonces, ha dedicado su vida a investigar lo que sucedió. Bruce Hernon y su padre volaron a 11.000 pies de las Bahamas a Florida. Cuando cambió el clima, pasó de una ligera neblina a nubes amenazantes. Incapaz de volar a su alrededor, Hernon notó lo que parecía un túnel a través del centro, y él entró. En el interior, había formado un túnel horizontal perfecto, 1 milla de ancho y más de 10 millas de largo. Cuando ingresamos al túnel, su diámetro se redujo a solo 200 pies. Hernon dijo: en el instante en que el avión penetró en el túnel, se formaron líneas extrañas. Las paredes eran perfectamente redondas y lentamente constrictivas, girando en sentido antihorario alrededor del avión. Se volvió oscuro y negro, sin lluvia. Hernon dijo: durante 10 segundos, sintió una sensación extraña, como la gravedad cero, casi como deslizándose hacia adelante, y sin embargo, flotando al mismo tiempo. A su alrededor, había destellos blancos brillantes, que no eran relámpagos, e iluminaban toda el área circundante. Cuanto más penetraban, más intensos se volvían los destellos. Dijo: podríamos ver el cielo azul claro, en el otro lado. También vimos que el túnel se estaba reduciendo rápidamente. Aumenté las RPM del motor, llevando nuestra velocidad al área de precaución de 230 millas por hora. La luz del sol de la tarde brillaba a través del orificio de salida, e iluminaba las sedosas paredes blancas. Cuando Hernon y sus pasajeros salieron del túnel, el cielo azul se convirtió de repente en un gris amarillento. Cuando miré hacia atrás, me quedé sin aliento al ver que las paredes del túnel colapsaron y formaron una hendidura que giró lentamente, en el sentido de las agujas del reloj. Todos nuestros instrumentos de navegación magnéticos y electrónicos no funcionaban correctamente. Cuando bajó la mirada, se dio cuenta de que estaba en la playa de Miami. Entonces, Hernon había viajado 100 millas en lo que debería haber tomado 30 minutos, en apenas más de 3 minutos. A partir de este incidente, Bruce Hernon acuñó con el término niebla electrónica que, a diferencia de la niebla atmosférica, pareció adherirse y viajar con su avión cuando entró. ¿Había ingresado en algún tipo de vórtice de energía eléctrica? Si un vórtice es simplemente el flujo turbulento de energía alrededor de un eje, ¿cómo experimentó un salto en el espacio y el tiempo? ¿Podía la misteriosa niebla electrónica y los niveles magnéticos dispararse, e indicar que estaba en algún tipo de agujero de gusano interdimensional, inadvertidamente transportándolo hacia adelante a través del espacio y el tiempo? Si miramos revelaciones recientes en física cuántica, podemos encontrar respuestas para apoyar la extraña posibilidad de que el Triángulo de las Bermudas sea un vórtice de energía, capaz de deformar, o incluso teletransportar, algo, o alguien, a través del espacio y el tiempo. En 1915, Albert Einstein formuló la hipótesis de la teoría de la relatividad, sugiriendo que los objetos masivos podrían causar una distorsión en el espacio y el tiempo. En 1971, en el experimento Apfel-Keating, 2 embarcaciones que describieron círculos alrededor de la Tierra en direcciones opuestas, mostraron que sus relojes se leían en diferentes momentos, revelando que el tiempo no es constante. En 2011 NASA publicó los resultados de un estudio de 47 años en la Universidad de Iowa, que reveló cómo la masa de la Tierra forma hoyuelos en el espacio y el tiempo, al igual que una persona pesada puede doblar la tela de un trampolín. Un científico inventor canadiense no oficial, John Hutchison, mostró cómo pudo usar la frecuencia electromagnética para destruir
luego mutar la materia, como en el legendario experimento de Filadelfia. Si las frecuencias correctas existieran en la niebla electrónica, entonces el llamado efecto Hutchison podría explicar lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Desde 1997, los científicos han confirmado la capacidad de teletransportar partículas, en las cuales el estado de una partícula se transfiere a otra, distante, sin que haya nada físico que viaje entre ellas. La teletransportación requiere enredarse entre dos partículas, donde el estado de uno cambia al compañero, independientemente de la distancia entre ellos. En 2017, los chinos fueron los primeros en teletransportar oficialmente un fotón del desierto de Gobi a un satélite en órbita. En 2018, aunque los vórtices que causan el clima espacial tormentoso en las cercanías de la Tierra son invisibles, un estudio auspiciado por la NASA desarrolló una forma para que las naves espaciales localicen estos alusivos portales magnéticos. Estos vórtices son lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, creando un vórtice ininterrumpido que conduce desde nuestro propio planeta a la atmósfera del Sol a 93 millones de millas de distancia. Estos experimentos demuestran muchas cosas. Todas apuntan en una dirección: todo es posible cuando se trata de espacio, tiempo, vórtices y fenómenos misteriosos. Incluso Stephen Hawking habló de posibles agujeros de gusano en el universo, diciendo, la única forma de pasar de un lado de la galaxia al otro, en un tiempo razonable, sería si pudiéramos deformar tanto el espacio-tiempo, que creáramos un pequeño tubo o agujero de gusano. Esto podría conectar los dos lados de la galaxia, y actuar como un atajo, para pasar de uno a otro y volver mientras tus amigos aún estaban vivos. Se ha sugerido seriamente que tales agujeros de gusano están dentro de las capacidades de una civilización futura. Pero si puedes viajar de un lado de la galaxia al otro, en una semana o dos, podrías regresar a través de otro agujero de gusano y regresar antes de partir. Incluso podrías llegar a viajar en el tiempo con un solo agujero de gusano, si sus dos extremos se movieran uno con respecto al otro. Hawking pasó a explicar lo que él veía como posibilidades para que esto sucediera, concluyendo con esta afirmación: lo que uno necesitaría sería material con masa negativa y densidad de energía negativa, para hacer la deformación espacio-tiempo en la forma requerida. Finalmente, parece que los fenómenos paranormales en el Triángulo de las Bermudas no son una amenaza constante, van y vienen como si estuvieran apagados y encendidos. Quizás este fenómeno dramático pero raro, solo ocurre cuando las condiciones atmosféricas son las correctas. También es interesante observar que el área se alinea, y comparte la latitud con otros sitios místicos como, las pirámides en Egipto, la misteriosa zona de silencio en México. Tal vez compartir latitudes con estos centros sobrenaturales únicos, es más que una coincidencia. Puede que nunca sepamos si esos desafortunados tripulantes, pilotos y marineros se encontraron con su destino en el fondo del mar o en alguna otra dimensión. A la luz de lo que se está desarrollando en la física cuántica, todo es posible. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.